Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. ¿cómo están? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Muy Hola, bien, ¿cómo profe. ¿Y están? usted qué tal? Aquí Profe, estamos. Oye, la última clase vimos lo que era movimiento parabólico y movimiento circular y circular uniforme no habíamos visto, ¿no? Todavía no creo. Creo que el último que vimos fue parabólico. Ya, ok. Hoy día vamos a No hemos comenzar a visto ver nada de MC. hoy día vamos a comenzar a ver lo que es movimiento circular y circular variado. Profe, ¿certamen en realidad está circular? No, hasta movimiento parabólico, Ya, ok. ¿ya? Entonces hoy día tengo que continuar un poco con la materia porque la próxima semana no tenemos clase, entonces a vuelta de vacaciones haríamos la prueba. feliz día, profe. Muchas gracias, señor, se le agradece. Ah, verdad. Feliz día, profe. Ya, ok, Un saludo. muchas gracias. Oiga, nosotros estamos en esta semana el 16, la próxima semana no tendríamos clase. ¿Les parece bien que hagamos la prueba el viernes 30 en esta hora? Me parece. Yo abro mire, la idea es la siguiente, yo lo voy a hacer a través del aula virtual, ¿cierto? La prueba, yo abro la prueba y usted me la responde y hoy día estamos a viernes, le daría plazo hasta no sé, pues mañana a las 8 de la mañana, el sábado 31 a las 8 de la mañana para que me la responda. Es de carácter grupal. Entonces yo le explico ahí los ejercicios, etcétera, etcétera. Y una vez que yo le explique, será una explicación de unos 15, 20 minutos, aclarar dudas, y yo me salgo y usted se va a trabajar y hace la prueba. ¿Le parece? ¿Aló? Sí, profe. Listo. Sí, profe, no. Ya, por Está bien, favor, si hay alguna persona que hoy día no vaya a estar en clase, una cosa, por favor traten de explicarle a sus compañeros, ¿ya? Los grupos se organizan ustedes, máximo 4 o 5 personas, no más allá, po. Ok, profe. Ustedes me Disculpe, ¿hasta dicen dónde era la prueba? hasta ¿De qué movimiento materia? parabólico, hasta movimiento parabólico. Muchas gracias. Ya esto que está acá no, pero tengo que seguir avanzando en la materia porque si no, después me va a pillar la máquina. Recuerde que terminamos el 24 de diciembre, po. No, el 15 de, perdón, hay otras universidades que terminan el 24, nosotros terminamos el 15 de enero, pero hay que darle espacio a aquellas personas que estén en un plan recuperativo o que no hayan dado alguna prueba y dejar las instancias que corresponden. Bien, nosotros hemos visto una serie de movimientos que tienen que ver tanto en el plano horizontal, en el cual surgieron movimientos con trayectoria rectilínea, con velocidad constante tanto en magnitud como en dirección. Y ahí analizamos algunos problemas, ¿cierto?, que de encuentro para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Vimos las gráficas correspondientes de posición, velocidad de tiempo, qué es lo que determina la pendiente, ¿cierto? Qué es lo que determina el área bajo la curva, que es importante en todo tipo de contexto. En física, el área bajo la curva va teniendo su importancia dependiendo en el lugar de el tipo de ejercicio que uno esté resolviendo. Y luego fuimos también al movimiento rectilíneo uniforme, pero con características de cambio de magnitud, tanto en cambio de magnitud como en dirección, de un concepto, ¿cierto? Y aparece el concepto de aceleración, como el cambio de la velocidad en el tiempo. Y ahí también resolvimos varias situaciones, problemas de encuentro, superposición de movimientos uniformes con acelerado, retardado, etcétera, etcétera. Y después nos fuimos a la vertical, aprovechando que tengo un movimiento circular uniformemente acelerado bajo la presencia ahora de una aceleración que es constante, entre comillas, que es la aceleración de gravedad, que es un vector, posee una magnitud, una dirección, un sentido y un punto de aplicación, y además de eso tiene un módulo que vale 10 metros sobre segundo cuadrado y siempre es negativa, independiente del movimiento en la vertical como en la horizontal. Eh, ahora,
después lo que hicimos, ¿cierto? Después de analizar todo ese tipo de situaciones, lo que hicimos fue en nuestra juguera tirar un movimiento, colocar un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante en el eje de la X y un movimiento acelerado en el eje de la Y, y surgió de ello, de ese resultado, de ese movimiento de cosas, surge lo que es un movimiento parabólico, porque fue ambicioso el nombre que le puse al inicio, pero después comprobamos que la ecuación de la trayectoria por la cual se rige el movimiento corresponde a una parábola en términos paramétricos del tipo I de X igual a X más Bx cuadrado, donde ahí B son los parámetros, ¿cierto? Son los ejes mayor y eje menor de una elipse que está desfasada e invertida. Entonces, y ahí se analizaron las situaciones de problemas simétricos, problemas no simétricos, ¿cierto? Superposición, vimos algunos parabólicos con rectilíneos, etcétera, etcétera. Y por último, aparece lo que es el movimiento circular uniforme. Ahora, obviamente, la trayectoria es un círculo de radio R y lo hace con una cierta uniformidad. Un representante de esto inmediatamente puede ser las agujas de las manecillas de un reloj. ¿Cierto? La manecilla de un reloj demora siempre 60 segundos en dar una vuelta completa, por eso se llama el segundero, o un minuto en dar una vuelta completa. Mantiene una cierta uniformidad. Entonces la trayectoria es circular, describe un círculo de radio R con rapidez constante. Entonces la diferencia hasta ahora en que la partícula parte desde un punto. Normalmente usted tiene que, ya lo sabemos, los ángulos se comienzan a describirlo, ¿cierto?, en un primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y lo hace en este sentido, ¿cierto?, en sentido antirreloj. Y la partícula ahora describe un movimiento radial, ¿cierto?, con un radio, donde aparece el radio del círculo descrito, y la partícula se mueve de, por ejemplo, desde este extremo hasta ese extremo que está ahí, que es parte del total del perímetro, ¿cierto?, que sería el perímetro 2πr, y esa porción se llama arco del círculo, una porción. Y cuando la partícula se mueve de este punto para un tiempo inicial cero hasta un cierto tiempo, recorre esa distancia. No es una distancia lineal, es una porción curva. Y esa porción curva, ¿cierto?, se define como el arco del círculo, y en forma simultánea la partícula también describe un cierto ángulo en cuestión, un desplazamiento angular. Entonces hay dos variables que están variando, valga la redundancia, ¿cierto?, en términos físicos, una distancia que recorre y un ángulo que describe. Y esta partícula lo hace, ¿cierto?, con cierta uniformidad, y hay una responsable, ¿cierto?, que es una velocidad que es tangente a la trayectoria y que se llama v sub t, que es tangente a la trayectoria. Y he tenido la precaución de dibujar esto con un vector en verde, ¿cierto?, que es tangente a la trayectoria, y además el porte de la flecha que he dibujado es el mismo, es decir, su magnitud es constante, pero va cambiando de dirección. Entonces tengo una cierta uniformidad. Recorre arcos iguales en tiempos iguales o ángulos iguales en tiempos iguales. Y hay que saber, ¿no es cierto?, que ese delta S o el ángulo descrito lo puedo expresar como el radio por delta S, o también si tú quieres saber, por ejemplo, tú vas a un cumpleaños y te dan un trozo de torta, normalmente se coloca el vaso ahí, con un cuchillo cortan ese trozo, y si tú quieres saber esa orilla, cuánto vale esa orilla, basta con multiplicar el radio de la torta por la porción o el ángulo de la torta que te dieron. Lo que sí, el ángulo que te dieron de la torta tiene que estar expresado en radianes. Entonces, si tú multiplicas delta S como aproximadamente el radio por el ángulo escrito, te da esa orilla, el delta S. Y un radián para efectos nuestros es aproximadamente 57 grados, 17 minutos. Entonces, un radián lo que es un radián es la distancia que recorre la partícula con un arco igual al radio del círculo. Es decir, cuando tú describes un círculo de radio R y la partícula describe un arco que es equivalente al radio, la distancia esa es equivalente al radio, tú lo que has descrito es un radián. Esa es la definición operacional de lo que es un radián. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bien, continúo. Entonces aparece lo que se llama una velocidad tangencial, algunos autores le llaman
velocidad lineal, le llaman velocidad circunferencial. Perdón, voy a apagar esto. Entonces algunos autores le llaman velocidad lineal, otros le llaman velocidad circunferencial, otros le llaman velocidad perimetral, otros le llaman velocidad diametral. Todos se refieren a la misma velocidad tangencial, ¿ya? Va a depender del autor del texto, la apunta, el libro, el ejercicio que te esté pidiendo, y todos se refieren a la misma velocidad. O determine la velocidad tangencial, diametral, lineal, circunferencial, perimetral. ¿Y cómo se define la velocidad tangencial? Como la distancia que recorre, que es ese arco, esa distancia, que es una distancia curva, y el tiempo que te toma en describir esa porción de ángulo, ¿cierto? Desde este punto a este otro punto. Si tú haces el cociente, entre eso, ¿cierto? El arco descrito en el intervalo tiempo correspondiente lo que obtiene es la velocidad tangencial. Y en el Sistema Internacional de Medida eso se mide en metros partido por segundo, centímetros partido por segundo, milímetros partido por segundo. Y también aparece lo que es una velocidad angular. Esto sí que tiene un solo apellido y que está referida al ángulo descrito. Entonces la velocidad angular te da cuenta, ¿cierto?, del ángulo descrito en el mismo tiempo en cuestión, porque ya, como mencioné anteriormente, hay dos variables, el arco del círculo y el ángulo descrito. Entonces si tú determinas el cociente o cociente entre el ángulo descrito y el tiempo que te toman describir esa porción, lo que en el fondo tiene, ¿cierto?, es la velocidad angular, y la velocidad angular es el ángulo descrito en un determinado tiempo. Normalmente hay que expresarlo en radianes partido por segundo, pero puede estar expresado en RPM o RPS. RPM significa revoluciones por minuto o RPS revoluciones por segundo. Entonces normalmente estas revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, las tengo que llevar a radianes partido por segundo. Entonces una vez definidas, ¿cierto?, los dos tipos de velocidad, cómo están, ¿cierto?, vamos a ver cuál es la relación funcional entre ellas. Uno está referido, ¿cierto?, a la velocidad que es tangente a la trayectoria y la otra referida al ángulo descrito, por eso se llama velocidad angular. ¿Y cuál es la relación que existe entre ambas? Sabemos que la velocidad tangencial, ¿cierto?, es el ángulo, es el arco del círculo descrito en un determinado tiempo, pero delta S es aproximadamente igual al radio por el ángulo descrito. Por lo tanto, donde dice delta S, yo reemplazo por R por el ángulo θ partido en un cierto tiempo, y ahí separo θ partido por T por R, pero θ partido por T, que es el ángulo descrito en un determinado momento, es W. Por lo tanto, la relación que existe entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, ¿cierto?, es W por R. ¿Y qué es lo que es R? R es el radio del círculo descrito. Es decir, ambas velocidades se comunican a través de el radio de giro. ¿Ya? Esa es la relación funcional. Y el carácter vectorial de la velocidad y la aceleración angular, ¿no es cierto? Si tú quieres ahí está la velocidad angular. La velocidad angular es un vector que sale perpendicular desde el centro del disco hacia arriba, si gira en este sentido, en sentido reloj, en sentido antirreloj, y si lo hace en sentido antirreloj, W apunta hacia abajo, y la partícula, ¿cierto?, estaría describiendo un círculo en este sentido con una velocidad tangencial, ¿cierto?, describiendo en ese sentido, y W iría hacia abajo. Entonces, la relación funcional, ¿no es cierto?, que yo hago, si llevo el vector celeste, lo llevo hacia el verde, el dedito gordo, ¿cierto?, me da la dirección de la velocidad tangencial. Y esa es la relación funcional, ¿no es cierto?, o vectorial que existe entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, y que se comunican a través del radio del círculo descrito. En el caso en que la partícula da una vuelta completa o una revolución completa, se dice que el movimiento es periódico, es decir, da vueltas iguales en tiempos iguales. Entonces, en este caso hay que definir dos variables. La primera variable, ¿cierto?, es el periodo t. ¿Qué es lo que es el periodo t mayúscula? Es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta o revolución completa. Es decir, el periodo es el tiempo total partido por el número de vueltas. T es el tiempo transcurrido y n el número de vueltas o giro que da la partícula. Y la frecuencia f, que es 1 partido por segundo, también se le llama segundo a la menos 1 o hertz.
es el número de vueltas o revoluciones que da la partícula en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo. ¿Y cómo se expresa la frecuencia? Como n partido por t. ¿Qué es lo que es n? Es el número de vueltas o revoluciones en un tiempo de un segundo. Entonces aquí aparecen estas dos variables, periodo y frecuencia, ¿y cómo se relacionan? T y F, ¿cierto? Entonces tú dices que el periodo por la frecuencia igual a 1, y de ahí despejas el periodo, y el periodo te queda 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia te queda 1 partido por el periodo. Entonces esa es la relación funcional que existe entre el periodo, que es un tiempo especial, y la frecuencia, que es el número de oscilaciones, en este caso el número de vueltas, porque estoy tratando un movimiento circular, ¿cierto?, en un segundo. Y eso se mide en Hz. Y ahí aparecen algunos factores como son el kilohertz, los megahertz, que es la frecuencia con la cual se propaga, por ejemplo, una onda a través de un campo electromagnético, ¿ya? O la frecuencia con la cual, ¿cierto?, se propaga, ¿cierto?, la energía eléctrica a través de un conductor. La frecuencia, ¿cierto?, son 50 Hz o 60 Hz, dependiendo si estamos en Norteamérica o estamos en Latinoamérica, ¿cierto? Los Hz, la frecuencia con la cual, ¿cierto?, se está transmitiendo, o con la cual, ¿cierto?, los electrones, ¿cierto?, llevan la información a través del cable. A la luz de esta nueva información, yo puedo reescribir las dos velocidades. Por lo tanto, podemos reescribir las velocidades tangencial y angular en función de estas dos variables. La velocidad tangencial, ¿es cierto?, que era el arco, el delta S. Si da una vuelta completa, el delta S se convierte en el perímetro. Y el tiempo que demora en dar una vuelta completa es el periodo. O también la velocidad tangencial es 2pi por r por la frecuencia, porque el periodo es 1 partido por la frecuencia, por lo tanto la frecuencia que estaba dividiendo en el denominador pasa arriba multiplicando. Entonces ahí tú tienes expresada la velocidad tangencial en términos del periodo y en términos de la frecuencia. De igual forma, la velocidad angular es el ángulo descrito en un determinado tiempo. Si da una vuelta completa, el ángulo que usted abarcó son 360 grados o 2pi radianes partido por segundo. O también W es 2pi por F. Recuerda que el periodo es 1 partido por la frecuencia, pasa arriba multiplicando y te queda 2pi por F. Entonces aquí usted tiene reescrita la velocidad tangencial en función del periodo y la frecuencia, la velocidad angular en función del periodo y en función de la frecuencia. Entonces un buen representante de esto puede ser el secundero de un reloj de pared, ¿cierto?, que demora 60 segundos en dar una vuelta completa. O también hay gente que le gusta escuchar estos discos de vinilo, ¿cierto?, porque hay una tendencia a seguir nuevamente a ver esa información en un disco de vinilo. Entonces tú colocas un LP, un long play sobre la tornamesa, hay una aguja móvil, ¿cierto?, que sigue un curso, un surco, y antes de eso, si tú quieres colocarlo un LP, entonces colocas 33 1/3 RPM. ¿Qué significa? Que si tú miras verticalmente en la plataforma de la tornamesa del disco, haces una pequeña marca, un dibujo, y cuentas el número de vueltas en un tiempo de 1 minuto, significa que ese disco va a dar 33 vueltas completas más 1/3 de la 34, en un tiempo de 1 minuto aproximadamente. Si tú quieres un disco pequeño de vinilo de 45 RPM, lo llevas a 45 RPM, significa que ese disco va a dar 45 vueltas completas en un tiempo aproximadamente de 1 minuto. Pero ese mecanismo no se cumple mucho porque el motor con el cual está girando es alimentado mediante una energía eléctrica, ¿cierto?, que es variable. El voltaje ya no son 220, son como 214 volts, y hay subidas y bajadas de voltaje, etcétera, etcétera. Entonces hay una cierta regularización, pero unos buenos representantes del movimiento circular serían la mesa del tocadiscos, los discos de vinilo, o el secundero, ¿cierto?, de un reloj de pared, ¿cierto?, que demora 60 segundos o 1 minuto en dar una vuelta completa. Pero esos son casos especiales. En general, lo cierto, nosotros tenemos movimientos circulares variados. Entonces, la variabilidad de la velocidad angular del tiempo da cuenta una nueva variable, alfa, que se llama la aceleración angular. Eso no es un ángulo, sino que es la letra alfa en este contexto que te permite calcular la aceleración angular. Y la aceleración angular da cuenta del cambio de la velocidad angular en el tiempo. Y eso te queda el delta de la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial,
tiempo final menos tiempo inicial, y eso se mide en radian partido por segundo cuadrado. También se puede expresar como alfa, ¿cierto?, dw a dt, ¿cierto?, la derivada del vector velocidad angular en un determinado intervalo de tiempo. Y como W, ¿cierto?, es el ángulo descrito en un determinado tiempo, también se puede expresar alfa, la aceleración angular, como la segunda derivada de la posición angular respecto del tiempo en cuestión. ¿Cuál de las dos empleo? La que yo crea conveniente, ¿cierto? Si es una aceleración instantánea, si usted tiene una especie de valor promedio, ¿cierto?, un valor medio en cuestión, usa el gradiente, ¿cierto?, como los deltas W en un delta tiempo en cuestión. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen este movimiento? Son las mismas ecuaciones que ya hemos visto y solamente uno puede cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso del movimiento circular uniforme te queda z sub f es igual a la posición angular inicial, esta es la posición angular final, más o menos la velocidad angular por el tiempo. Antes yo tenía xf, posición final, igual a la posición inicial, más o menos la velocidad lineal por el tiempo t. ¿Cuándo es el signo más? Cuando es un movimiento que va aumentando el número de vueltas por prueba de tiempo, y menos cuando, ¿cierto?, viene disminuyendo el número de vueltas por prueba de tiempo. En el caso lineal, el más, ¿cierto?, se alejaba desde el origen, o el menos, ¿cierto?, de la velocidad negativa significa que venía de regreso al origen. Otra ecuación importante, que es el movimiento circular uniformemente acelerado, la posición angular final es igual a la posición angular inicial más menos la velocidad angular inicial por el tiempo, más menos un medio de alfa por t al cuadrado. Cuando empleamos el signo positivo o negativo para este factor, un medio cuando acelera va aumentando el número de vueltas por unidad de tiempo, y un negativo cuando viene disminuyendo el número de vueltas por unidad de tiempo. Y la velocidad angular puede ser positiva, significa que va aumentando o disminuyendo, ¿cierto?, su velocidad angular en cuestión. Y esto es función del parámetro tiempo, es decir, me basta con tener el tiempo, elevar, aquí multiplicarlo por omega sub 0 y por alfa al cuadrado, y ahí tendría, ¿cierto?, la posición angular final. Y otra ecuación que dice la velocidad angular final es igual a más menos la velocidad angular inicial más menos alfa por t. El más cuando es acelerado, el menos cuando es retardado. Y ahí tenemos entonces las ecuaciones, las estructuras son siempre casi la misma, solamente basta con cambiar. Antes esto era AT, después fue GT, ¿cierto? Y antes aquí era la velocidad inicial, la velocidad angular inicial, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces la estructura de las ecuaciones no cambia mucho. Y otra ecuación que es independiente del tiempo y que relaciona las posiciones, ¿cierto?, independiente del tiempo, que dice la velocidad angular final al cuadrado es la velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 por alfa por la posición angular final menos la posición angular inicial. Cuando empleo el signo más para alfa, cuando es acelerado, y el menos cuando es desacelerado o retardado. Y es independiente del tiempo. Esta tú conoces la posición angular en función del parámetro tiempo. Esto también te permite calcular la posición angular final en función del parámetro tiempo, y aquí la velocidad angular final en función del parámetro tiempo, y esta ecuación no tiene tiempo, es independiente del tiempo. Relaciona la velocidad angular final inicial con la posición angular final inicial. Antes yo tenía BF al cuadrado igual más menos BI cuadrado más menos 2 por A por posición final menos posición inicial, XF menos X. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. ¿Alguna duda? Creo que no. Bien, Por ahora no. ya. Hay dos componentes intrínsecas de la aceleración cuando un cuerpo tiene un movimiento curvilíneo en general. Aparece, ¿cierto?, lo que es la aceleración a sub t, que es tangente a la trayectoria. Ahí tengo la curva de movimiento, ahí tengo la aceleración tangencial. Y hay una aceleración que apunta hacia el centro del círculo del cual es parte ese arco. Ahí. Centrípeta. Que es la aceleración, ¿cierto?, centrípeta, que apunta hacia el centro del círculo descrito. Y una aceleración, ¿cierto?, que es tangente, que es la aceleración tangencial. Ahora, esta aceleración centrípeta es la responsable de que el cuerpo describa un círculo de radio R.
Y aparece también una aceleración A. Y esa aceleración A es la aceleración total. Y la aceleración total es la aceleración centrípeta al cuadrado o normal, ¿no es cierto? Y la aceleración tangencial al cuadrado te da el vector en rojo. ¿Sí? Este vector más ese vector te da la diagonal al cuadrado. Pitágoras. O este vector al cuadrado más ese vector al cuadrado, que es A sub t, te da la diagonal, ¿no es cierto?, al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración tangencial, ¿cierto?, como la derivada o la variación de la velocidad tangencial en el tiempo, y la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Y la aceleración total, la que está en rojo, no es nada menos que Pitágoras. La aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta bajo raíz, ¿o cierto?, te da la magnitud o módulo de la aceleración total A, que es la que aparece ahí en rojo. Usted cuando vaya a hacer su práctica laboral, ¿o cierto?, y tenga que ver algunas maquinarias, algunas cosas de estas características, o en la misma torre, ¿cierto?, de su computador, existen ciertos engranajes, ciertas poleas, ¿cierto?, que están unidos mediante algunos elásticos. ¿Lo ha visto eso, no? Sí. Y que te genera, ¿cierto?, alguna situación de movimiento. Entonces tú vas a tener algunas ruedas que son tangenciales. ¿Qué es lo que son las ruedas tangenciales? Son ruedas de fricción o engranaje o piñones, y para este caso se verifica que las velocidades tangenciales son iguales en el contacto, es decir, las velocidades angulares tienen igual sentido. Entonces aquí yo tengo dos ejes, uno está girando en sentido reloj y este otro está girando en sentido antirreloj. Y los dos lo hacen con velocidades angular W sub A y W sub B. ¿Ya? Y el otro caso, en el cual son tangenciales, es cuando una rueda más grande, ¿cierto?, está unida mediante otra rueda también, ¿no es cierto?, un poquito menor en tamaño, y están unidos mediante una correa de transmisión. En ambos casos, esta cosa no gira en banda, digamos, sino que está suministrado, ¿cierto?, por la banda, ¿cierto?, la cadena o la faja que la está uniendo. Entonces, para ambos casos, ¿qué se cumple? O la premisa fundamental es que la velocidad tangencial de la rueda A es igual a la velocidad tangencial de la rueda B. Lo mismo sucede aquí. La velocidad tangencial de la rueda 2, ¿cierto?, es igual a la velocidad tangencial de la rueda 1. Y si eso yo lo arreglo un poco, la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio de giro, y B sub Tb es la velocidad angular de la rueda B por R sub B. Entonces esas ruedas son de carácter tangencial, están unidos mediante una conexión en la periferia del disco, y la magnitud o módulo de las velocidades tangenciales son iguales. Lo mismo sucede con este sistema, que puede ser un sistema de la rueda de la bicicleta, ¿cierto?, que están unidos mediante una cadena. Y acá también tenemos otro tipo de ruedas que son solidarias. ¿Qué significa que son solidarias? Comparten un eje común. Estas tres ruedas comparten un eje común. Se verifica entonces para ello que las velocidades angulares son iguales. Es decir, la velocidad tangencial de la rueda A partido por su radio es igual a la velocidad tangencial B partido por su radio R sub B. Es decir, las velocidades angulares son iguales. ¿Cuándo? Cuando las ruedas están unidas mediante, ¿cierto?, unidas a un mismo eje en cuestión, y las dos giran en el mismo sentido. O puede ser en sentido contrario, pero normalmente lo hace en un mismo sentido. Y ahí tenemos entonces los diámetros. No me interesan los diámetros, lo que me interesa son los radios. Entonces divido en dos esa parte. Otra situación específica es para el caso de una rueda que se desplaza a una distancia L sin resbalar. Es decir, la rueda A parte desde este punto, ¿cierto?, girando, y pasa por ese punto, y esta otra también, en cierta forma simultánea, ya subió y llega a ese punto en cuestión. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, la situación en la cual ambas ruedas recorren una cierta distancia L sub C. El número de vueltas que ha dado dicha rueda para tal condición se calcula mediante la siguiente expresión. El número de vueltas que dio la rueda es el largo de la rueda partido por 2πr, donde R, ¿cierto?, es el radio del círculo descrito.
y L sub C es la distancia que recorre. Entonces aquí aparece N sub B es el número de vuelta, R es el radio de la rueda, L sub C es la longitud recorrida por el centro de la rueda. Entonces, cada vez que usted vea un accidente automovilístico, hay que esperar un ratito porque si no hay fallecidos, obviamente que no los haya, pero si hay accidentados, hay un acordonamiento, ¿cierto?, del lugar, se produce un taco, porque los tipos están haciendo ciertas mediciones, y esas mediciones que ellos toman en terreno, además apoyado con el testigo A, B y C, ¿cierto?, y además con los choferes, ellos se llevan la información a un computador, ¿cierto?, que tiene un programa que te permite calcular, ¿cierto?, si la información que están entregando el chofer A es la verídica o el chofer B, y ellos logran determinar si se conserva o no la cantidad de movimiento lineal del sistema. Es decir, lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es tratar de científicamente comprobar quién tuvo la culpa, saben las masas de los automóviles, saben sus rapideces, por lo tanto saben la cantidad de movimiento lineal, y eso es lo que hace. Y para medir ese largo L sub C, ellos colocan aquí una pequeña rueda con un bastoncito, y sobre el bastoncito va un cuenta vueltas o un cuenta kilómetros. Entonces ellos saben más o menos cuál es la distancia de las líneas de frenado, ¿cierto? La situación de encuentro que tuvieron ambas, y obviamente ahí lo que hacen, ¿no es cierto?, es determinar científicamente quién fue el responsable, quién no respetó el disco padre, quién no se paró frente a un semáforo, etcétera, etcétera. Pero eso se hace científicamente y eso toma su tiempo, y por eso normalmente la gente dice, ah, hay taco, hay paco. No, pues ellos están haciendo su pega, ¿cierto?, los del CIAT, para poder determinar quiénes, porque hay seguros comprometidos. Entonces alguien tiene que hacerse responsable del accidente. Entonces, si usted quiere conocer el número de vueltas, basta dividir la longitud total de recorrido desde el punto A y B y dividirlo por 2 pi r. ¿Y qué es lo que es 2 pi r? Es perímetro, para saber cuántas veces está contenida. Con eso estamos en condiciones entonces de abordar, ¿no es cierto?, una guía de ejercicios. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, profe, por mi lado. Ya. Entonces, aquí hay una serie de ejercicios que vamos a resolver. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar por un primero. Lea por favor un poquito el primero, voy a buscar un vasito de agua.
Bien, continuamos. Hay una rueda de Chicago que tiene un diámetro de 30 metros, gira a una rapidez constante de 50 centímetros partido por segundo. Por tanto, estamos en presencia de un movimiento circular uniforme. Determina el periodo de rotación, la frecuencia de rotación F, la aceleración centrípeta, transcurrido 4 minutos de movimiento de la rueda, determine el desplazamiento angular en radianes y el número de vueltas N que dio la rueda. Y aquí los vamos a poner de acuerdo, UCP 3,14. Entonces, el diámetro, que es de 30 metros, no lo necesito, sino que para efectos de ecuación lo que necesito es el radio. Dividimos en 2 y te queda 15 metros. 30 dividido en 2 te queda 15 metros. Y además la velocidad tangencial que me están dando es de 50 centímetros partido por segundo, dividido por 100, para pasarlo, ¿cierto?, a metros. Y te queda, corro la coma 2 lugares, te queda 0,5 metros partido por segundo. Y me piden hallar el periodo. Recuerda que el periodo es el tiempo, si yo me fijo en esa tacita, sería el tiempo que demora en dar vuelta, ¿cierto?, ese carrito en cuestión y llegar al mismo punto en cuestión. Y sabemos que la velocidad tangencial, cuando el carrito la rueda da una vuelta completa, es 2πr partido por el periodo. Y de despejo el periodo, te queda 2πr partido por la velocidad tangencial. 2 por 3,14 por el radio, ¿cierto?, que fueron 15 metros, partido por la velocidad tangencial 0,5 metros partido por segundo cuadrado. Y eso te queda 2 por 3,14, que es 6,28. Eso es 6,28 por 15. Eso te dan 94,2. Y si eso lo divides por 0,5, te queda 188,4, ¿qué cosa? Segundos. Ahí tienes una división de fracciones, eso es metro partido por 1, metro partido por segundo, se considera el primero igual, el segundo se invierte, los metros se van y te queda en segundo. Es decir, si eso lo divides, un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto un segundo será y eso lo divides por 60, demora 3,14 minutos en dar una vuelta completa. Si lo quieres en minutos. Y la frecuencia, que es el número de vueltas que da en un segundo, sería 1 partido por el periodo, 1 partido por 188,4 segundos, y eso te queda 5,30 exponente menos 3. Y 1 partido por segundo lo puedes dejar así, o también como segundo a la menos 1, o Hertz, Hz. Después nos pide la aceleración centrípeta, que es una de las componentes, ¿cierto?, del movimiento circular que aparece. La aceleración centrípeta o normal, que apunta hacia el centro del círculo descrito, y la responsable, que describe un círculo de radio R, es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Y la velocidad tangencial es 0,5 metros, todo eso al cuadrado, dividido por 15 metros. Y eso te da 0,25, 0,5 al cuadrado es 0,25 dividido en 15, y eso te queda 0,01666, yo dejé 2,6 después del 1, y eso te queda en metros partido por segundo cuadrado. Y después dice transcurrido 4 minutos, son minutos los pasos segundos, 240 segundos, me piden la variación angular, el ángulo descrito. Entonces nosotros sabemos que la relación que existe entre la velocidad tangencial y la velocidad angular es el producto de omega por r. Hay dos flechas que van para allá, entonces el omega lo expreso como la variación angular en un tiempo por el radio r. Y de ahí despejo la variación angular. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, te queda b por t, y el r, ¿cierto?, que estaba multiplicando pasa dividiendo, que es el radio. Entonces la velocidad tangencial, que es 0,5 metros partido por segundo por 240 segundos partido en 15 metros. Entonces eso se te van los segundos y se te van los metros, y eso te queda 0,5 por 240, son 120 si no me equivoco, dividido en 15. Y eso te queda 8 radianes. ¿Ya? Que sería en cuestión, ¿no es cierto?, la variación angular, ¿no es cierto?, que correspondería a 8 radianes. Ahora, ¿cómo eso lo llevo de radianes a grados? ¿Cómo llevamos eso de radianes a grados, cierto? Entonces pongo
180 grados le corresponden pi radianes, ¿cierto? A X grado le corresponderán mi respuesta que fueron, ¿cierto? Que fueron 8 radianes. Entonces lo que haces ahí es hacer una regla de 3 simple. Entonces ahí multiplicas cruzado, eso te queda pi, 1440. pi radiano, ¿cierto? Eso queda multiplicado por X, ahí hay un por favor. Y eso es igual a 180 por 8. Y eso te queda en radianes. Se te van los radianes, lo eliminamos. Y ahí se te queda xpi, ¿cierto? Queda lo mismo aquí abajo. Y eso te queda 180 por 8, son 1080 si no me equivoco. 180 por 8 son 1440. 1440. 1440. Y eso tienes que dividirlo, ¿cierto? Despejamos el X. X igual a 1440 dividido en 3.14, que es pi. Y eso sería igual 1440 dividido en 3.14. Eso correspondería a 458,59 grados, por ejemplo. Entonces esa es la forma de hacerlo para pasar, en este caso lo hicimos en radianes, pero si los dan en grados, hacemos una relación de 3 simple. A 180 grados le corresponden pi, si es en grados, tantos grados le corresponderán X radianes y uno hace una regla de 3 simple. ¿Está claro entonces cómo se hace ese tipo de conversión? ¿Sí? Bien, continuamos entonces, ¿está claro? Sí. Ya. Aquí hay otro problema, dice una rueda de 60 centímetros, esos 60 centímetros hay que llevarlo a metros, 0,6 metros de radio recorre una trayectoria rectilínea con velocidad lineal de 86.4 kilómetros hora. Eso hay que pasarlo a metros partido por segundo. ¿Qué se hace para ello? Para pasar de kilómetros hora a metros partido por segundo. ¿Qué se hace para ello? Tenemos que encontrar la relación funcional kilómetro hora y metro segundo. ¿Qué sería ahí? Se multiplica por 1000 y se divide por 3600, si no me equivoco. Claro, en el fondo, ¿cierto? Tú simplificas los ceros con eso y en el fondo tienes que dividir por 3,6. Entonces, si tú divides 86,4, lo divides por 3.6, eso te queda 24 metros partido por segundo. Entonces, lo que haces tú ahí es estandarizar las unidades. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí trabajas tú tranquilo. Esto está en metros, esto está en metros partido por segundo. Estoy en el sistema MKS. Hice las conversiones. Sin deslizarse, con qué velocidad angular gira la rueda, cuál es la frecuencia. Entonces la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio de giro, despejas la velocidad angular y te queda la velocidad tangencial partido por el radio de giro, eso te queda 24 metros partido por segundo partido por 0,6 metros. Si tú divides 24 dividido en 0,6,
Eso te queda 40. Y aquí fíjense bien, por favor. Tú tienes una división de fracción. El primero te queda metros partido por segundo y el otro te queda 1 partido por metro. Se te van los metros y eso te queda 1 partido por segundo. Pero en vez de quedar 1 partido por segundo, tú puedes agregar la palabra radianes partido por segundo. Recuerda que el radian es un nombre, no es una unidad de medida. Tú en este caso lo puedes agregar para dejarlo expresado convenientemente. No en 1 partido por segundo, sino en radianes partido por segundo. Si te piden la frecuencia, usas la relación funcional omega es 2pi por f, el 2pi está multiplicando pasa dividiendo, te queda omega partido en 2pi. Y eso te queda 40 radianes partido por segundo dividido en 2 por 3,14, que te queda 6,28 radianes. Y si tú divides ahí 40 lo divides en 6,28, eso te queda 6,369. Y fíjense bien, aquí se va lo radian y te queda 1 partido por segundo, que es equivalente a hertz, que es lo que se mide la frecuencia, ¿cierto? En hertz. No sé si hay alguna pregunta de esto, pero así como puedes agregar el radian, en otros los puedes quitar. Ya vamos a ver dónde tú lo puedes quitar, porque eso es un nombre. Esto sí, pues 1 partido por segundo equivale a hertz. Aquí tenemos otro problema, dice, en un velódromo de 80 metros de diámetro, un ciclista en entrenamiento se desplaza con una rapidez angular, una rapidez constante que corresponde a 10 metros partido por segundo. Si el ejercicio del entrenamiento dura 3 minutos, determinar el desplazamiento lineal total alrededor del velódromo. Y tú sabes que distancia, ¿cierto?, es velocidad por tiempo, o la velocidad tangencial es S partido por T. Ya no es una distancia lineal, sino que es una periferia. Entonces tú despejas ahí el desplazamiento S, el arco, te queda los 10 metros partido por segundo y lo cubriste durante un tiempo de 180 segundos, se te van los segundos y te queda 1800 metros. Es decir, ¿no es cierto?, todo el desplazamiento fueron 1800 metros durante un determinado tiempo. La rapidez angular, nuevamente es W, la velocidad tangencial partido por el radio de giro. Estos son 10 metros partido por segundo, partido por el radio de la rueda, ¿cierto? Que en este caso era de... ¿dónde decía acá? ¿Cierto? De 40 metros. Y eso te Que queda... vendría siendo la mitad de los 80 del que dice arriba, ¿no? A ver dónde dice esto, espérate, es un de 80 En la metros, primera claro. parte. Claro, el diámetro. Sí, tiene razón aquí que no lo veía muy bien. Voy a tener que poner los lentes. Ahí está. Los 40, ¿cierto? Ahí está y te queda 10 partidos en 40, te queda 0,25 y ahí también te queda 1 partido por segundo que equivale a radianes partido por segundo. Luego nos piden si el perímetro de la rueda de la bicicleta es 2,073, todo el perímetro de la rueda. ¿Cuántas vueltas realiza la rueda de la bicicleta? Entonces la velocidad tangencial es 2πr partido por el periodo, despeja el periodo, 2πr partido por la rapidez, eso te queda 2,073, que sería el perímetro, 2πr, ¿cierto? Lo divides por la velocidad que él tiene y eso te queda 0,2073 segundos. Y dijimos que el periodo también, ¿no es cierto?, se puede expresar como el número, el tiempo partido por el número de vueltas. Y como tienes el tiempo total y tienes el periodo, tú puedes saber el número de vueltas que giró. En un tiempo de 180 segundos o demoró en dar una vuelta completa 0,2073 segundos y eso te queda 868,30 vueltas. Eso le puedes poner vueltas, giros, ya cualquier nombre en cuestión es un número adimensional, el número de vueltas o giros, ya, o revoluciones. Da lo mismo esa cosa. Bien, continuamos. No sé si hay alguna pregunta. Este es un problema un poquito más complicado. Hacemos parte de alguna situación anexa antes de hacer el problema.
dice determinar el valor de la aceleración centrípeta del punto A. ¿Dónde está el punto A? El punto A está en la rueda, en la tercera rueda de radio R3. Y me dan una relación funcional que el radio R2 de la rueda vale 2/3 de metro, que el radio R2 es 2 veces R1 y que equivale a 3 veces R3. Entonces tú puedes asociar el R2 con 2 veces R1, o puedes asociar el 2R1 con 3R3, o el R2 asociarlo con 3R3. Eso depende del gusto de cada uno. Y la velocidad angular de la rueda 1 es pi radianes partido por segundo, es decir, esta rueda está girando, ¿cierto?, con una cierta velocidad angular. Entonces, antes de hacer el problema, vamos a hacer algunas cosas. Primero que nada, vamos a identificar qué tipo de ruedas son. Y voy a ir al PPT, o sea, a la transparencia anteriores para que usted las clasifique. Ahí tiene ruedas tangenciales, observe bien por favor, o ruedas solidarias que comparten un eje común. ¿A cuál corresponde? Esta rueda aquí corresponde. ¿A ruedas tangenciales o ruedas solidarias? Las tangenciales son las que... Tangenciales. Perfecto. Son ruedas tangenciales. ¿Y cuál es la premisa fundamental? La premisa fundamental es esta. La magnitud o módulo de las velocidades tangenciales son iguales. Eso es lo fundamental. Entonces, en este caso, vamos a colocar las velocidades tangenciales, vamos a determinar el sentido de giro. Esta rueda gira ¿en qué sentido? En sentido reloj. Esta otra rueda R2, ¿en qué sentido lo hace? ¿En sentido reloj o antirreloj? Horario. Antirreloj, ahí está, ¿ves? Ahí. ¿Se da cuenta? El 8 que se está cumpliendo. ¿Y la rueda R3 en qué sentido lo hace? ¿Reloj o antirreloj? Reloj. Reloj. Entonces hemos determinado los vectores, el movimiento, ¿cierto? O el giro que ellos tienen, reloj o antirreloj. Y hay alguna velocidad, ¿po? Y ahí dibujo una velocidad v sub t, que es tangente a la trayectoria. ¿Y por qué la dibujo hacia allá? Porque está girando en ese sentido. Y esta está girando en ese otro sentido. Y esta otra viene girando en este otro sentido. Y tengo que tener la precaución que el módulo, el porte de estas flechas son iguales, pues si esa es la premisa fundamental. Que cambian de dirección, pero el porte de estas flechas son iguales. ¿Está claro? Ya, y vamos, entonces hemos dibujado, hemos determinado el sentido de giro de las ruedas, hemos determinado los vectores velocidad tangencial, los dibujamos con la característica, ¿cierto?, que la magnitud o módulo de ellos son iguales. Y ahora vamos a determinar en los vectores velocidad angular. Recuerden que el vector velocidad angular sale del centro del disco, o entra del centro del disco. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Tomo el disco de R1, coloque su mano, ¿cierto?, y haga girar su mano en la dirección de sus dedos, hágalo girar, ¿cierto?, en el sentido de la rueda. El dedito gordo, ¿para dónde le apunta? ¿Hacia el interior de la pantalla o sale de la pantalla? Tiene que hacerlo con su mano derecha, por favor. La curvatura de los dedos le da el sentido de giro. ¿Hacia dónde apunta el dedito gordo? El dedo, ¿cierto?, mayor, ¿hacia dónde apunta? Hacia adentro de la pantalla. Hacia adentro de la pantalla. Entonces usted lo que está viendo es la parte trasera de la flecha. Y usted busca un representante, entonces le pone una X. Eso el día de mañana va a ser un campo magnético que está entrando perpendicular a la pizarra, ¿se da cuenta? Entonces ahí está W. Vamos con la rueda R2, tome la rueda ahora, el sentido de giro es un sentido antirreloj, haga la curvatura por favor con su mano, el dedito gordo ¿para dónde le apunta? Hacia su cara, ¿no? Saliendo perpendicular de la pantalla hacia afuera. ¿Qué es lo que está viendo usted? La punta del vector. Recuerde que los vectores son flechas. Entonces eso se dibuja con un puntito. ¿Se da cuenta? Y ahí está la velocidad angular, perpendicular al sentido de giro. Este está entrando, este viene saliendo. Y vamos con la 3. ¿Hacia dónde apunta el vector velocidad angular?
Hacia la pantalla. hacia la pantalla, ¿no? Entonces lo que está viendo es la parte trasera de la flecha y eso lo indica con una X. Entonces fíjese bien, antes de resolver el problema, antes de ver todas estas ecuaciones, ver todo el aspecto físico, determinamos el sentido de giro de las ruedas. Nos dimos cuenta que eran ruedas de tipo tangencial, ¿cierto? Y para ellos el módulo de los vectores velocidad tangencial son iguales, por eso tomamos la precaución de dibujar flechas del mismo tamaño, ¿ya? Y también está el sentido, ¿cierto?, de los vectores velocidad angular. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de ellas gira más rápido? La más pequeña, ¿no? No sé, pues, usted dígame. Después, ¿quién vendría? Ya, la R1, después, ¿quién vendría? R3 y Después, después R2. ya. Yo pareciera ser que no, lo hice a propósito en realidad. Yo cuando le pregunté cuál de las todas giran más rápido, todas giran iguales, pues si todos tienen la misma velocidad tangencial. Lo que pasa es que el perímetro de ellas, ¿cierto? Este es más pequeño, después viene esta otra y después viene esta otra. Entonces visualmente esta da más vueltas que esta otra que da más vueltas y esta da menos vueltas. ¿Me entiende? Pero todas giran con la misma velocidad tangencial. Porque están unidas pero ante la periferia, ¿no? Lo que pasa es que el espaciamiento físico que tiene esta entonces demora menos en darle una vuelta completa y esta mucho menos porque su espacio físico es menor y después vendría esta otra. ¿Está claro? Tiene que ver con los perímetros, pero todas giran con la misma velocidad tangencial. Lo que pasa visualmente a mí me engañan, o yo me engaño porque veo que uno dice, gira más rápido que esta otra. No, da más vuelta nomás, pero todos lo hacen con la misma velocidad tangencial porque las velocidades tangenciales son iguales. ¿Está claro? Entonces aquí dice de la figura, las ruedas son tangenciales. Y ahí dice el módulo de la velocidad tangencial de la 1 igual a la 2 igual a la 3. Y a esa ecuación le llamo asterisco. Entonces lo primero que voy a trabajar va a ser la relación entre los radios para obtener los radios porque después los voy a ocupar. Y comienzo con el primero. Me dicen que R2 es 2/3 de metro. Y yo tomo la siguiente relación. Digo, R2 lo voy a juntar con 2R1 para determinar el R1. Entonces digo, R2 es 2 veces R1. El R2 vale 2/3 de metro. Te queda un 2 y eso vale R1. Elimino el 2, así que R1 vale ¿cuánto? 1/3 de metro. Entonces tenemos el valor de R2 y el valor de R1. Y después a mí se me ocurre juntar el 3R3 con el R2. Ahí está la relación. Entonces tengo 3R3 es igual a R2 que vale 2/3 de metro. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo y te queda que R3 vale 2/3 de metro. Entonces tengo los tres radios, el radio R1, R2 y R3. Ahora, ¿cómo yo junto todas estas cosas? Depende de yo lo que yo quiera, o la combinación que yo quiera, pero tengo los radios. Además, me dicen que la rueda de radio R1 vale pi radianes partido por segundo. En la velocidad angular. Entonces, yo sé que la velocidad tangencial de la 1 la puedo unir con la velocidad angular de la 1 por el radio R1. La velocidad angular de la 1 es pi radianes partido por segundo y yo se lo multiplico por R1 que nos dé 1/3 de metro. Entonces aquí te queda pi por 1, te queda pi, y 3 por 1 te queda 3. Y aquí fíjese bien, por favor, te queda radian por metro partido por segundo. Pero eso lo expreso como metros partido por segundo porque el radian es un nombre, no es una unidad de medida. Ahora lo saco. Porque como es velocidad lineal o tangencial, me queda en metros partido por segundo. Y eso te queda pi tercio. Y de acuerdo a la condición de asterisco, la velocidad tangencial de la rueda 1 es igual a la 2 y es igual a la 3. Por lo tanto, inmediatamente llego a la rueda 3 mediante esta situación que yo caractericé en cuestión. Por lo tanto, tengo la velocidad tangencial de la rueda 3, porque son iguales. Entonces digo, para la rueda de radio RC3 tenemos la velocidad tangencial de la rueda 3 es igual a omega 3 por R sub 3. Y de ahí despejo la velocidad angular. Te queda la velocidad tangencial de la rueda 3 partido por R sub 3 y eso te queda pi tercios, ¿cierto? Que lo sacamos, ahí está,
metros partido por segundo, partido por 2/9 de metro. Entonces eso te queda, tengo una división de dos fracciones, conservo el primero igual, ahí está, pi tercio metros partido por segundo, el 2/9 te queda 9 medios, 1 partido por metro, se te van los metros, te queda 9 por pi, te queda 9 pi, y 3 por 2 son 6, simplifico y eso te queda 3 pi medios radianes partido por segundo, a pesar de que quedó 1 partido por segundo, ahora agrego el radian partido por segundo. Ya, y con eso puedo calcular ahora la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta también la puedo expresar en términos de la velocidad angular. Es la velocidad angular de la rueda 3 al cuadrado por el radio R sub 3. La velocidad angular de la rueda 3 es 3 pi medio radianes partido por segundo, todo eso al cuadrado, y lo multiplico, ¿cierto?, por el radio R sub 3, que resultó ser 2/9 de metro. Entonces esto te queda 9 pi cuadrado cuartos por 2/9. Se te van los 9, el 2 con el 4, ¿cierto?, se cancela y se te queda pi cuadrado medios. Y ahí te queda radian cuadrado metro partido por segundo cuadrado. El radian cuadrado lo elimino, te queda metros partido por segundo cuadrado. Y esa es la aceleración centrípeta de la rueda del punto A que está en la rueda A. Entonces, si usted se da cuenta, a través de esta resolución del problema, yo abarco varias cosas que expliqué durante hoy día, ahora hace poco, mediante las transparencias. Logramos determinar los sentidos de giro, logramos identificar qué tipo de ruedas son, las velocidades tangenciales las dibujamos, las velocidades angulares mediante, ¿cierto?, la regla de la mano derecha, encontramos la relación entre los radios y tenemos la relación que son las velocidades tangenciales son iguales. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo no, profe, muy bueno. Ya, parece que no hay consulta. El problema ya terminó, por favor, hasta ahí. El problema terminó, lo explicamos, calculamos todas las cosas. Esto que aparece aquí abajo es el resultado de una pregunta que una persona me hizo hace un tiempo y la dejé ahí. No tiene nada que ver con este problema. Simplemente les voy a enseñar otra cosa. ¿Ya? Les voy a enseñar otra cosa. Por ejemplo, ahí tengo 300 RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. Ya, y eso corresponde a la velocidad angular. Y eso hay que expresarlo en radianes partido por segundo. ¿Cómo lo hago? Para hacer el cambio de unidades. Así como le acabo de enseñar, ¿no es cierto? Era 8 radianes y lo quería pasar a grados, ¿cierto? Entonces le enseñé a hacer una relación de 3 simples, ¿cierto? 180 grados corresponden a pi radianes, tanto radianes igual a x grados, o viceversa. Usted hace una relación de 3 simples. Ahora lo que usted tiene aquí es una velocidad angular que está en RPM, y hay que llevarla a radianes partido por segundo. ¿Qué se hace? Coloco los 300, una revolución es una vuelta completa, y una vuelta completa son 360 grados, y en radianes eso corresponde a 2pi. Entonces usted multiplica los 300 por 2pi y le queda en radianes. Y minuto lo paso a segundo y para eso divido por 60. Entonces, coloco 300 por 2, son 600 pi radianes, partido por 60 segundos, se le van los ceros y eso te queda 60 pi sexto y eso te queda 10 pi radianes partido por segundo. Ahora alguien me podrá decir, oiga, y profesor, ¿yo puedo multiplicar 10 por 3,14? Sí, y eso le va a quedar 31,4 radianes partido por segundo. Yo llego hasta ahí porque normalmente los expreso en función de pi. Pero ¿cuál es la moraleja que hay detrás de eso? Cada vez que yo quiera pasar de revoluciones por minuto a radianes partido por segundo, ¿qué es lo que debo hacer? Multiplico por 2pi y divido por 60. Así como uno cambia de kilómetro hora a metros partido por segundo, divido por 3,6. En caso contrario, multiplico por 3,6. Queda una enseñanza, una moraleja que después uno la aplica nomás.
¿Ya? Y aquí tengo 300 RPS. ¿Qué significa RPS? Revoluciones por segundo. Entonces pongo los 300 y lo multiplico por 2pi. Y eso te queda en radianes. Y como está en segundo, no divido por 60, porque si ya no estaba en minuto, lo dejo en segundo. Y eso te queda 600 pi radianes partido por segundo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál es la moraleja o la enseñanza que usted debería notar? Cada vez que yo tengo una velocidad angular que esté en revoluciones por segundo, simplemente lo que hago es multiplico por 2pi para pasarlo a radianes partido por segundo. En caso contrario, yo multiplicaba, ¿cierto? Multiplicaba, no fue otra cosa. Ahí está. En el caso contrario, yo multiplicaba por 2pi dividida por 60. Entonces, esto que está aquí es una cosa que me lo preguntaron en algún momento, entonces yo la hice, la coloqué ahí. Ya, pero por favor, el problema que me estaban proponiendo es de ahí hacia arriba. Pero esto creo que era necesario poderlo explicar. ¿Preguntas, dudas? Bien, acá dice se tienen dos discos No, unidos profe. por sus centros, ¿de acuerdo? Si el bloque B desciende a una velocidad constante de 12 metros partido por segundo, calcular con qué velocidad sube el bloque A y B cuántas vueltas da la rueda B en un tiempo de 0,2 segundos. Datos. El radio R sub B es de 9 centímetros y el radio R sub A 3 centímetros. Aquí tengo el dibujo original. El radio R sub A es ese radio de 3 centímetros, el radio R sub B es de 9 centímetros. Y acá hay un bloque B y este es un bloque A. Quiero saber la velocidad con la cual sube el bloque A debido a que el bloque B baja con una velocidad de 12 metros partido por segundo. Entonces, estas dos ruedas, estas dos poleas que están superpuestas, ¿de qué características son ahora? Me voy a retroceder, me espera un poquito por favor, para que usted encuentre la solución. ¿Son ruedas tangenciales de esas características o están unidas mediante una cuerda? ¿O son solidarias que comparten un eje común? Yo ahora la información la estoy viendo desde esta. Solidaria. Son solidarias, ¿no? Comparten un eje común. En ese caso, las velocidades angulares son iguales. ¿Ya? Y esto puede ser, por ejemplo, un montacarga. Hay un cliente, ¿cierto?, que necesita saber con qué velocidad, quiero, ¿cierto?, si este baja con 12, con qué velocidad puede llegar arriba, ¿cierto?, para no producir un accidente. ¿Ya? Y puede ser dos ruedas que tienen un eje común, alimentados por un motor, ¿cierto? Y comparten unas características. Entonces, en este caso, de la figura que me están dando, la velocidad tangencial de la rueda B, ¿cierto? La velocidad con la cual baja el bloque es de 12 metros partido por segundo. Y eso equivale a la velocidad tangencial porque se está desarrollando en la periferia del radio R sub B. Corresponde a la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial de la rueda B es la velocidad angular de la rueda B por el radio R sub B. Entonces te queda el extremo izquierdo, te queda 12 metros partido por segundo por W sub B, y ese 0,09 corresponde a los 9 centímetros que los pasé a metro, dividí por 100. Y de ahí despejo W sub B. El 0,09 está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 12 metros partido por segundo, dividido por 0,09 metros. Y si tú divides eso con eso, te queda 12 dividido por 0,09, eso te queda 133,33. ¿Qué cosa? Radianes partido por segundo. ¿Ya? Y como las ruedas son solidarias, la velocidad angular de la rueda B es igual a la velocidad angular de la rueda A. Por lo tanto, ahora me meto con el, digamos, las dos velocidades angulares son iguales. Entonces, ahora analizo la rueda A. Y la velocidad tangencial de la rueda A es la velocidad angular de la rueda A por su radio. 133,33 radianes partido por segundo por 0,03, que son los 3 centímetros, que es esa distancia. ¿Y eso te queda cuánto? Te queda aproximadamente 4.
¿cierto? Entonces esto está subiendo, entonces me pedía, ¿no es cierto? Eso corresponde a la velocidad tangencial del cordelito que se está enrollando en la rueda de radio RSA, y eso en términos de subir o bajar corresponde a la velocidad lineal con la cual sube el bloque, con 4 metros partido por segundo, que sería la velocidad con la cual sube el bloque. Fíjese bien, este baja con 12 y este sube con 4. Está en una relación, ¿no es cierto? 3 por 4, ¿cuánto sería? 12. Y está en una relación de los radios. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Entonces, hay una relación directa, ¿cierto?, entre la relación entre los radios y las velocidades tangenciales. 12 dividido en 4, 3. 9 dividido en 3, en 3. Entonces, muchas veces los electromecánicos, para este tipo de montacarga, dependiendo de las condiciones que pida el cliente, lo que se hace, ¿cierto?, es construirse una polea que tenga una relación funcional entre las velocidades que se quieren para subir o bajar los cuerpos y la relación funcional entre los radios. Me basta con cambiar uno de los radios en cuestión. Obviamente el motor y el otro sistema tiene que estar funcionando como tal. Modifico, ¿cierto?, los radios de la rueda en cuestión. En una proporción, en este caso, están de 1 es a 3, o 3, ¿cierto?, 1 es a 3. Y ahí tengo entonces las ruedas de carácter solidarias. Luego nos pedía, ¿no es cierto?, con qué velocidad subía el bloque, ya dijimos de 4 metros partido por segundo, y este baja con 12. B, ¿cuántas vueltas da la rueda B en un tiempo de 0,2 segundos? Entonces, el número de vueltas que da en un tiempo de 0,2 segundos. Sabemos que la velocidad angular es el ángulo descrito en determinado tiempo, pero el número de vueltas que da, voy a tratar de hacer un dibujo, por favor, si me espera un poquito. Ahí. Si la partícula da una vuelta, ahí, no, no voy a hacer nada todavía. Este es el radio R. Ahí, si yo parto acá, si yo parto en este punto y doy una vuelta completa, coloco mi antecedente, ¿cierto? N igual 1. N igual 1. Doy una vuelta completa. ¿Y el ángulo descrito cuánto será? Si doy una vuelta completa, 2 pi se supone, ¿o no? 2pi. Todo esto que estoy haciendo es para que puedan comprender esa ecuación, porque esa ecuación no había aparecido en ninguna parte. Si doy una vuelta, el ángulo descrito es 2pi. Si doy una vuelta, 2 vueltas, n igual 2. El ángulo descrito ahora, ¿cuánto será? El ángulo descrito, ¿cuánto será? 4pi. 2 veces 2pi, ¿o no? Lo voy a dejar en términos así, ¿ah? La persona que me responde tiene, claro, es 4pi, pero lo voy a dejar en términos, eso que está ahí, para que se den cuenta en cuestión y puedan entender. Entonces ahora el ángulo descrito es 2 veces 2pi. Si doy otra vuelta, n igual 3, el ángulo ahora, ¿cuánto será a veces? Será 3 veces 2pi, ¿o no? No va a estar toda la noche, espérenme un poquito, es la última que... pero quiero que entienda de cómo puedo obtener esa ecuación, para que tenga algún... Ahí.
Si doy n vueltas, el ángulo final descrito, ¿cuánto será? N por 2pi. N veces 2pi. ¿Se entiende entonces? Sí, profesor. Entonces, esta es la ecuación general. Esa ecuación general que estoy mostrando acá relaciona el número de vueltas con el ángulo descrito. N es el número de vueltas. Por eso yo le demostré, ¿cierto?, de cómo se puede obtener para 1, para 2, para 3, así puedo estar eternamente, siempre y cuando esto gire con movimiento circular uniforme, que es el caso nuestro. Entonces vamos al problema. Entonces sabemos que la velocidad angular de la rueda B, ¿cierto?, porque me están pidiendo el número de vueltas que dio, es el ángulo descrito partido por el tiempo. Entonces yo quiero saber cuántas vueltas dio, entonces yo coloco la general, pues coloco n veces 2pi. Entonces me queda la velocidad angular, es el ángulo descrito que es n veces 2pi partido en un determinado tiempo. Y de ahí despejo el número de vueltas. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, te queda la velocidad angular de la rueda B por el tiempo dividido en 2pi. La velocidad angular de la rueda B que la sacamos era 333 radianes partido por segundo, me la pidieron el número de vueltas en 0,2 segundos, 2 por 3,14, 6,28 radianes. Se me van los segundos y se me van los radianes, y eso te queda 4,246 vueltas, giros o revoluciones. Y ese es el número de vueltas, pero esta ecuación creo que ya la entiende de dónde sale n, ¿cierto? Es la relación funcional entre el número de vueltas que dio y el ángulo descrito para ese número de vueltas. Y esa sería digamos, la respuesta en cuestión. ¿Cuántas vueltas dio en ese tiempo? 4,24. Ahora, si usted quiere ser un poquito más elegante, ese problema, ese resultado está correcto, está correcto. Le llamamos, porque quedó sin unidades, le llamé vueltas, giros, revoluciones, como usted quiera, porque eso es un nombre, no es una unidad de medida. Si esto usted lo aproxima a 4,25, ese 4,25 usted lo puede desglosar como 4 más 0,25. Coloca 4 y 0,25 sería un cuarto. ¿Qué significa físicamente? Usted lo explica. Mire, la rueda con las características que tiene dio 4 vueltas completas más un cuarto de la quinta vuelta, ¿cierto? 4 más un cuarto. Si esto fuese 3 cuartos, usted diría, mire, dio 4 vueltas completas más 3 cuartos de la quinta vuelta, giro o revolución. Entonces ahí aparece una nueva ecuación que yo se la acabo de desglosar para que entienda de dónde sale ese funcionamiento. ¿Preguntas, dudas? Nos faltan un par de problemas ahí. Nos faltaban 2 problemas. ¿Llegamos hasta aquí, chicos, o no? ¿Son las 8:30 o quieren continuar? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero de otro tema. ¿El lunes va a haber un repaso o va a seguir pasando materia nueva? No, pues ahí yo creo que podríamos terminar esto, me quedan 1 o 2 problemas, que serían estos que están aquí, esos 3, y podrían haber algunas consultas, algunas dudas. ¿Aló? Ya, gracias. Ya, Gracias. y hacemos la prueba, la próxima semana no tenemos clases. Por favor, si hay alguna persona que no esté al tanto de eso, comuníquenle por favor que no hay clases, pues y a la clase subsiguiente o a la semana siguiente estaría la prueba. ¿Ya? ¿Llegamos hasta acá, chicos, o no? Ya, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, profe. Ya, pues. Esto que está aquí, que estoy pasando, no entra por la prueba, entra este movimiento parabólico. ¿Ya? Bueno, que estén bien, chicos, cuídense, por favor. Mire que viene un nuevo, yo creo que rebrote, Chao, profe. la gente se está soltando un poco, no está considerando las cosas, no está respetando los distanciamientos, la gente está, y yo creo que un par de semanas más
Ya en Francia pusieron toque cuarentena, pusieron toque restricción en París, en 7 ciudades, porque vino un rebrote grande en Francia. Bueno, que estén bien, cuídense. Claro, Nuestro profesor, muchas gracias, cuídese Chao. igual. Igual, Igualmente, chao, buenas chao, noches, profe. chao.